un hermano a través del correo electrónico me escribe un mensaje muy bonito, ¿no? Hace una confesión clara, muy honesta, muy valiente, de cómo se crió católico y luego cómo se alejó de la fe, cómo se alejó de la moral, comenzó a buscar por distintos caminos la nueva era, el protestantismo, otros cultos, etcétera, para tratar de alguna manera de llenar el vacío que sentía, el vacío interior y, en sus palabras, lo cito textualmente, un enorme desconcierto emocional. Ninguno de los cultos que he seguido me ha parecido sano o mínimamente serio. Lo único bueno de todo esto, sigue diciendo este amigo, es que a través de estas experiencias desafortunadas he vuelto con más fuerza que nunca a retomar mi fe católica en el último año y medio. Voy a misa siempre que puedo, ve todos los domingos, hermanito, rezo regularmente, dice, pero aún me resisto un poco a la confesión. La verdad es que me siento avergonzado, me veo perdido. Después de tantos años me siento desconectado. Y me dice lo siguiente: te agradecería que hicieras un punto de vista sobre este tema, cómo retomar la fe católica para aquellos que volvemos con la cabeza baja como el hijo pródigo. Según tu opinión, ¿cuáles serían los pasos que uno debería seguir para volver a ser un católico de primera? No, un católico pro. Y bonitas palabras las de este hermano y bendito entusiasmo. Primero, ¿cómo ser un católico pro? Hay que señalarlo. El católico pro probablemente no existe, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el católico que va creciendo en la fe, que va creciendo y madurando en la fe, que se va alejando del pecado, que se nutre de los sacramentos, que vive las obras de misericordia, que vive la caridad, es un católico que cada vez va descubriendo cuán hondo es el catolicismo, cuán honda es nuestra fe, cuán honda es la relación con Jesús y siempre quiere más, ¿no? A mí siempre me llama la atención que el autor de la obra teológica más colosal de la historia de la humanidad, ¿no? La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino la quiso quemar, pidió a sus hermanos cuando él estaba enfermo ya moribundo que la quemaran después de una experiencia mística que había tenido de Dios y de Jesucristo. Entonces dijo, nada de lo que se pueda escribir sobre Dios vale la pena. Y hoy no tendríamos una enseñanza sólida de teología de la forma tan sistemática como la tenemos si no fuera por esta obra colosal, la Suma Teológica, a la que le debemos tanto, ¿no? Él se lamentaba antes de morir: toda mi obra es paja, no sirve para nada, ¿no? Entonces, es importante comprender eso, entonces, que el católico pro es el que está en el cielo. Ese es el católico pro. Sin embargo, tu pregunta, hermano, es sumamente válida. ¿Cómo pasamos cuando volvemos con la cabeza baja? En el fondo, todo católico viene con la cabeza baja, y por eso que la iglesia es un hospital de campaña, como dice el Papa Francisco, es un lugar de misericordia. Y quiero decirte que el hecho de que sientas vergüenza antes de acercarte a confesarte es un don tremendo de Dios, porque imagínate lo contrario. Imagínate que no sintieras vergüenza alguna después de haberte alejado de Dios, no de la iglesia, porque la iglesia es la fuente de los sacramentos donde Dios quiere encontrarse contigo, lo que te has alejado de Dios y te has apartado de Él a sabiendas, es decir, a propósito, sabiéndolo. ¿Cómo no tener vergüenza? Tú mismo dices, vuelvo como el hijo pródigo. Bueno, ¿sabes por qué Jesús nos narra la parábola del hijo pródigo? Nos narra la parábola del hijo pródigo porque quiere que los católicos sepamos que esa es la forma como normalmente se vuelve a la iglesia. Ese es el camino. No es una excepción, no es una rareza, no es un camino oscuro,
no es la puerta alternativa, no, esa es la forma como llegamos a la iglesia, con la cabeza baja, confiando en la misericordia infinita del Padre. De hecho, el Papa San León Magno, este gran teólogo de enorme corazón, decía que la vergüenza a la hora de confesarse era una verdadera bendición, porque justamente nos daba ese sentimiento de arrepentimiento y de deseo de cambio que son esenciales para la confesión. Porque date cuenta, cuando alguien llega avergonzado, ¿por qué llega avergonzado? Primero, porque sabe que ha hecho algo mal, y segundo, porque quiere restituir, quiere salir de esa situación, quiere reparar el daño hecho, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos avergonzados después de haberle insultado a alguien, no solamente lo hacemos porque sabemos que hemos hecho mal, y está bien que sepamos que hemos hecho mal, porque esa es la realidad, hemos hecho mal. Entonces está bien que sepamos que hemos hecho mal. Pero además de eso, quisiéramos no haberlo hecho. Y como ya lo hemos hecho, ¿qué es lo inmediatamente mejor? Reparar el daño, hacer el bien que podamos de la manera mayor. Cuando nos acercamos avergonzados después de haber discutido con nuestros padres, con mamá, por ejemplo, inmediatamente ablandamos nuestro corazón y le decimos: mamita, perdóname, ¿qué quieres que haga por ti? Y lo que más deseamos es que nos pida algo. O sea, deseamos sinceramente tratar de hacer algo para restaurar, para reparar el daño. Entonces, así se comienza, hermano. Ve a la confesión como estás, así avergonzado. Esa es la forma. Yo cuando voy a confesarme voy avergonzado. Y por la vida que llevo, gracias a la protección de mi comunidad, de mi trabajo, que es un trabajo católico, no suelo llevar pecados mortales a la confesión, pero siempre voy avergonzado. ¿Por qué? Porque cojeo por el mismo pie. Todos cojeamos por el mismo pie. Todos tenemos una tendencia a tener el mismo tipo de pecados, el mismo tipo de conflictos. Y entonces por eso que nos vemos en la situación, en la necesidad de acercarnos más a Dios y de pedir perdón y de reparar el mal. Entonces, ¿cómo logramos ser un católico pro? ¿Cómo seguir el camino para ser un católico pro? Los sacramentos, hermanito. Los sacramentos. Ese es el camino número 1. Prepárate para recibir dignamente la Sagrada Comunión. ¿Y cómo haces para eso? Te confiesas. Confiésate, regresa al redil, confiésate. Si tu confesión tiene que ser una confesión especial, un poco larga, pregúntale a cualquier amigo católico o pregunta en la parroquia: quiero confesarme con un sacerdote que me dé unos minutos, ¿no? Busca o alguien, otro católico pro, entre comillas, que conozca sacerdotes y te recomiende, ve donde este sacerdote, y entonces allí tú te acercas al sacerdote, te confiesas con él, y regresas a la iglesia y regresas a la práctica habitual de la comunión y de la confesión, ¿no? A eso te añadiría, para ser católico pro, la adoración del Santísimo Sacramento. Mira, mucha gente no entiende por qué hay que ir a adorar el Santísimo Sacramento, pero es fácil de entender. Los católicos creemos que Jesús está ahí presente. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros una relación con una persona a la que amamos y queremos amar más? Con la frecuencia de trato, no hay otra forma. Entonces, por eso es que adoramos el Santísimo Sacramento. Y luego, una vez que has hecho esto, este es el punto de partida. Sin esto no hay forma de ser un católico, ni de media caña, digamos así. No. Pero camino a ser un católico pro, es decir, para ganarnos el cielo, yo te sugiero 2 cosas que son de mi propia experiencia. Número 1, la formación. Tenemos que conocer la fe. Y como decía San Agustín de Hipona, nadie ama lo que no conoce.
Nadie ama lo que no conoce. Tú sabes lo que es el amor porque has tenido papá, mamá, probablemente tengas una esposa o tienes hermanos, hermanas, y sabes que el amor y el conocimiento se van nutriendo mutuamente. Más lo conozco, más lo amo, más lo amo, más lo conozco. Entonces, ese círculo virtuoso es al que nos pide que entremos San Agustín de Hipona. Conoce, amas más, deseas conocer más. Entonces, hay muchas versiones sencillas del catecismo de la Iglesia Católica. Yo sé que siempre recomiendo leer el catecismo para conocer nuestra fe, es bellísimo, pero no todo el mundo puede entender el catecismo porque a veces el lenguaje es un poco difícil. Pero en tiendas católicas, en librerías católicas, venden versiones simplificadas, locales del catecismo, ¿no? Estas versiones te van enseñando la fe. Y luego existen muy buenas páginas católicas. Obviamente no voy a dejar de recomendar Así Prensa, con C de casa, Así Prensa, o las páginas de EWTN, donde hay tanto material, donde hay verdaderas bibliotecas católicas enteras de gran contenido. La enciclopediacatólica.com, otro excelente lugar donde comenzar, y así puedes ir aprendiendo. Entonces, ese es, después de la vida sacramental, recuperar tu vida sacramental, que es el ABC, es el punto de partida, es el punto indispensable. Sin eso nada va a funcionar. El camino al pro es estas dos cosas que te decía. Primero, la que te acabo de describir, la formación, y segundo, la comunidad. Busca una buena comunidad católica. Existen muy buenos y sanos movimientos católicos allí en distintos países. Existen buenas parroquias. Si en tu parroquia no hay comunidad, no hay grupo de adultos que se junten a formarse, a compartir, a hacerse amigos, busca otra parroquia, literalmente. No tengo ninguna vergüenza en decirlo, ¿no? Y yo sé que muchas veces los obispos se quejan de los católicos giróvagos, pues itinerantes, ¿no? Que van de una parroquia a otra. Yo no creo que hay que caer en ese vicio, pero sí creo que hay que buscar una comunidad. Si no le encuentro en mi parroquia, un movimiento es una excelente alternativa, ¿no? Y si no encuentro un movimiento, entonces tengo que buscar una parroquia donde exista comunidad. Qué importante es estar acompañado de otras personas que creen lo que creemos, que afirman lo que afirmamos, que hacen lo que hacemos, que precisamente porque están en comunidad nos dan la oportunidad de proyectarnos en el servicio, en el amor, en las obras de caridad. Toda auténtica comunidad es una comunidad abierta al ministerio, al servicio, a la ayuda de los más pobres, y por eso es que se constituye en un verdadero camino de ayuda y de santificación. Mira, yo no me considero un católico pro, pero tengo varios años tratando de encaminarme a la santidad. Y te puedo asegurar que con esos requisitos tu corazón va a ser un corazón saciado y al mismo tiempo cada vez más hambriento del amor maravilloso e infinito de Dios. Que tengas un buen día.